Mm, Hola, muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Vamos a hacer el repaso de las preguntas 1 y 3 de la evaluación diagnóstica de matemáticas. La saluda su profesor, el ingeniero Roberto Rivera. Roberto Rivera. Ya, el primer tema que tenemos de la pregunta 1 es la clasificación de los decimales. Tenemos tres tipos de decimales. Decimal exacto es aquel decimal que solo tiene un número finito de decimales, es decir, que solo tiene un principio y tiene un final. Como es el caso de si usted pone en la calculadora 7 dividido para 2, va a ser igual a 3.5. Y esa es la solución. Esos se conocen como decimales exactos. El segundo caso de decimales que tenemos es el decimal periódico puro. Ya, aquí tenemos ejemplos. Yo pongo 8 dividido por 9 es igual a 0,888 y no tiene final. ¿Por qué se llama periódico? Porque el decimal que se tiene se repite. Si damos cuenta, 888, esa serie se repite. Se le representa con un techito arriba. Lo mismo ocurre, tenemos otro ejemplo de decimal aquí que tenemos el 0,5055555. Entonces también está sin final y lo único que el número que se repite es el 5. Otro ejemplo tenemos también es el 0,258, 258 y así sucesivamente. Este tipo de números cuando suceden se conocen como decimal periódico puro porque va repitiendo pero una sola secuencia. En este caso la secuencia que se va repitiendo es en el primero 8, en la siguiente el 5 y en la siguiente el 258. El otro caso que tenemos es el decimal periódico mixto. Para el decimal periódico mixto es aquel que tiene cifras periódicas y no periódicas. ¿Qué significa esto? Significa que aparte de la repetición hay una parte del decimal que no se repite. Por ejemplo, aquí tenemos 0,247777. Aquí no se vea. 77 significa que el 24 no pertenece a la repetición, pero es el 77. Voy a dar una explicación, ya que aquí está reducido la lámina. El número que teníamos ahí es el 0,24 y viene 7, 7, 7 y así hacia el infinito. Cuando ocurre esto, si nos damos cuenta, lo único que se repite es el 7 en adelante, pero antes de eso hay un número que no pertenece a esa repetición que es el 24. Cuando ocurre eso se conoce como decimal periódico mixto. Lo mismo tenemos el ejemplo aquí abajo, 0,93333 hasta que termine. El número que se repite es el 3, pero el 9 no pertenece a esa repetición. Cuando ocurre en este caso, se conoce como decimal periódico mixto. Decimal periódico mixto. Acordarnos que la pregunta 1 lo que había que hacer era, teníamos dos tipos de decimales y seleccionar qué decimal era exacto, cuál era periódico puro y cuál era periódico mixto. Por eso ese tema está relacionado con la pregunta número 1. Ahora nos vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos habla de cómo pasar un número decimal exacto a una fracción. Lo que nos dice es que se escribe en el numerador el número decimal sin coma. Es decir, el número que nosotros vamos a convertir se escribe en la parte de arriba y en la parte de abajo lo que hacemos es convertirlo en una potencia de 10. O más sencillamente, ponemos el 1 y de acuerdo a la cantidad de decimales, vamos poniendo la cantidad de 0. Tengo un ejemplo, por ejemplo, tengo aquí 0,75. Cojo el número 75 y yo cuento cuántos decimales hay. Hay 1 y 2. Sería 75 sobre 100, el cual sería el número que genera en fracción. Si uno lo quiere simplificar, quedaría 15 sobre 20. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy aquí a compartir la pizarra para que nos quede entendido este tema. Imaginemos que tengo 3,82. Yo lo que hago aquí para convertir este decimal en fracción, lo que hago, copio todito, pero sin coma, 382. Pongo el denominador y toda la ida siempre va a ir el 1. Ahora, ¿cómo van a ir los ceros? Los ceros va a depender de la cantidad de decimales que tengamos. Vamos a contar, tengo un decimal, dos decimales. Aquí tengo 1 y aquí tengo 2. Tengo dos decimales, entonces irían dos ceritos. Un 0 y otro 0, serían dos ceros. Este sería aquí. Entonces la fracción sería 382 sobre 100. Pero si yo quiero, puedo también simplificar. Por ejemplo, mitad de 382 es 191. Pido mil disculpas por los números, porque estoy manejando un lápiz a pulso, que es más difícil de escribir. Y la mitad de 100, que es 50.
Entonces lo que nos quedaría del quebrado sería finalmente 191 sobre 50. 90. Ahora voy a hacer otro ejemplo. Voy a poner otro color. Vamos a poner color rojo como para identificar. Imaginemos que tengamos 4,2. Y el 4,2 lo quiero convertir. ¿Qué hago? Copio el mismo número sin decimales. En este caso sería 42. Asimismo, pongo abajo el 1 que va a ir toda la vida. Y la cantidad de ceros depende de la cantidad de decimales. En este caso, ¿cuántos decimales tenemos? Acuérdense que los decimales son aquellos que van después de la coma. Es decir, los números que conté fueron después de la coma. Después de la coma hay 1 y 2. En este caso, después de la coma solo hay un solo número. Entonces sería solo un 0. Sería solo un 0. El cual entonces sería 42 sobre 10. Lo puedo simplificar. Mitad de 42 quedaría 21. Mitad de 10 quedaría 5. Entonces la respuesta quedaría 21 sobre 5. Quedaría 21 sobre 5. Ok, quedaría terminado el ejercicio. Y ese sería con respecto al tema 2, cómo convertir un decimal exacto o puro, como se le llame, en una fracción. En una fracción. Ya, ahora nos vamos a dirigir al tema número 3, que es la suma de fracciones homogéneas. Primero recordamos que es una fracción homogénea. Una fracción homogénea es aquella en el cual todas las fracciones tienen el mismo denominador. ¿Cuál es el denominador? El número que está abajo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 1 sobre 6 más 2 sobre 6. Si nos damos cuenta que el número que está abajo es el mismo. En este caso sería 6 y 6. Cuando ocurre esto, lo que simplemente hacemos es sumar los números que están arriba. En este caso tenemos 1 y 2. Entonces sumamos 1 más 2, 3. Y mantenemos el mismo número de abajo, que en este caso sería 6. Y esa sería la solución de la suma de fracciones homogéneas. Vamos a hacer dos ejemplos acá en la pizarra. Primero vamos a borrar lo que hicimos anteriormente. Y ahora sí vamos a escribir. Un ejemplo, imaginemos que tengamos 2 sobre 5 más 4 sobre 5 más 3 sobre 5. ¿Qué sucede? Lo que siempre tenemos que fijarnos para esta regla de la fracción homogénea es que todo el número de abajo, que es el denominador, sea el mismo. Si nos damos cuenta, en la primera fracción tenemos 5 abajo, en la segunda tenemos 5 abajo y en la otra tenemos 5 abajo. Significa entonces que sí es una suma de fracción homogénea. Si uno de estos números fuera distinto, no se podría realizar la operación de esta manera. Habría que hacer otro tipo de proceso, porque esto es genial. Pero como el tema es solo fracciones homogéneas, nos vamos a fijar en la regla de la fracción homogénea. Entonces aquí lo que sería es mantener el 5 aquí abajo y sumamos todos los números que tenemos arriba, que en este caso sería 2, 4 y 3. 2 más 4, 6 más 3, 9. Entonces sería 9 quintos. Lo mismo que se aplica en la suma también se le puede aplicar a la resta. Pero bueno, vamos a hacer otro ejemplo de suma. Vamos a poner otro colorcito para no confundirnos con el ejercicio de arriba. Voy a poner 7 sobre 2 más 3 sobre 2. Si me doy cuenta, abajo tienen el mismo denominador, que en este caso sería el mismo número, que sería el 2. Mantengo el 2 y lo que hago ahorita es sumar 7 más 3, que en este caso sería 10. 10. Una vez que ya aquí hago, puedo simplificar mitad de 10, 5 y mitad de 2, 1. Entonces 5 dividido para 1, me queda que es igual a 5. Y esas serían las operaciones con la suma de fracciones homogéneas. Ya. Ya. Ahora lo que vamos a continuar es a explicar cada una de las actividades o tareas que corresponden a cada una de las preguntas.
Bueno, también antes de continuar, como tema adicional, también le voy a explicar lo que es la resta de fracciones homogéneas que me olvidaba. Para la resta de fracciones homogéneas es parecido. Se dan cuenta, mantiene el mismo número abajo y lo que hacemos es restar los números que están arriba. En este caso tenemos 6 quintos menos 2 quintos. Se mantiene el 5 abajo y se resta 6 menos 2 igual a 4. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a utilizar la pizarra. Borramos lo que hicimos anteriormente. Ahí utilizamos, por ejemplo, tenemos, vamos a utilizar, voy a poner 2 sobre 3 que resta a 1 sobre 3. ¿Qué hacemos? Realizamos la respectiva resta. Nos damos cuenta, 2 menos 1 va a ser igual a 1 y mantenemos el 3, lo cual sería 1 sobre 3. Sería un tercio. ¿Qué hicimos? Mantenemos el mismo denominador, que en este caso sería 3, y restamos los números que están arriba. 2 menos 1, 1. Vamos con otro ejemplo, vamos con otro colorcito. Tenemos que tengamos 5 sobre 6, en el cual le vamos a restar menos 2 sobre 6. Entonces siempre se hace la resta. 5, el 6 está igualito al número que está abajo. Es el mismo número, entonces se mantiene abajo el 6 y ahora arriba el resto. 5 menos 2, 3. Si yo quisiera simplificar, si se puede. ¿Verdad? Aquí no se puede mitad, pero si se puede tercera. Tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Entonces quedaría un medio. Y eso sería todo con lo que corresponde a la resta de fracciones homogéneas. Ya. Ahora vamos con las actividades. La pregunta 1 lo que van a hacer, tengo tres decimales, 0,34, 0,444444 y 0,563333. ¿Qué quiero? Que ustedes al lado le escriban el nombre que corresponde. Identificar cuál es un puro, cuál es un decimal periódico puro, cuál es un decimal exacto, cuál es un decimal periódico puro y cuál es un decimal puro mixto. Ya. En la pregunta 2, lo que hacemos es, quiero es que conviertan este siguiente decimal, que es 3.2, en fracción. Y en la pregunta 3, que realicen la siguiente suma de fracciones homogéneas. 5 tercios más 2 tercios. Bueno, eso sería todito lo que corresponde a esta primera semana de repaso con los temas de la pregunta 1 y 2 y 3. Recordar que para resolverlo, se resuelven las preguntas que están erróneas. Ejemplo, si un estudiante falló la pregunta 1, realiza la actividad 1. Si alguien falló la 2 y 3, realiza 2 y 3. Si alguien falló 1 y 3, realiza la pregunta 1 y 3. Si alguien falló las 3 preguntas, dice las 3 preguntas. También voy a aclarar algo. Sé que existen alumnos que no pudieron dar la prueba o se inscribieron de manera tardía. Aquellos estudiantes que se inscribieron de manera tardía y no pudieron rendir su evaluación, no hay ningún inconveniente, no le falta el promedio, pero eso sí, les toca realizar toditas las actividades. No se preocupen, en mi caso que es matemática, yo voy a ir despejando en esta semana de 3 en 3. Las dos primeras de 3 en 3, es decir, la próxima semana vendrá la pregunta 4, 5 y 6. En la siguiente irán de la pregunta 7 y 8 y finalmente terminaremos con la pregunta 9 y 10. ¿Ya? Eso sería todo. Le agradezco por su atención y espero que pasen un excelente fin de semana, mis estimados dirigidos.